Buen día. El día de hoy vamos a revisar un tema de estadística para segundo de secundaria, desviación media. Entonces, fíjate bien, vamos a tener algunos datos cuando nosotros trabajamos con la estadística. En este caso, vamos a suponer que tengo 5 calificaciones de 5 materias distintas. Vamos a suponer que en una tenemos 7.8, en otra tenemos 8.5, 8.9, 9.6 y 9.4. Y entonces, cuando yo tengo estas calificaciones, lo primero que tengo que calcular para poder obtener después la desviación media es el promedio o la media. Lo primero que yo tengo que calcular es el promedio. Entonces, para que nosotros podamos calcular el promedio, necesito sumar todos los datos y dividirlo entre el número de datos que tengo. Eso significa que tengo que sumar 7.8 más 8.5 más 8.9 más 9.6 más 9.4 y dividirlo entre mis datos, que son 5. Si yo sumo todos esos datos, obtendré un resultado de 44.2. Cuando yo lo divido entre el número de datos, entonces obtendré un promedio de 8.84. Ya obtuve mi promedio. Esa parte se supone que ya la sabemos hacer, sacar los promedios. ¿Sale? Ahora, el paso 2 es que yo necesito calcular justamente la desviación media. Y para poder hacer ese cálculo, lo que tengo que hacer es sacar una diferencia del dato menos el promedio para cada uno de mis datos. Es decir, voy a calcular 7.8 menos 8.84. Y como lo que yo quiero calcular es la diferencia que existe entre ellos, lo pongo entre valores absolutos, porque yo solamente necesito la distancia que hay de un número al otro, sin importar su símbolo o su signo positivo o negativo. ¿Sale? Entonces, yo obtengo 8.84 menos 7.8 en el valor absoluto, recuerda, sin signos, entonces voy a obtener una diferencia de 1.04. Como es una diferencia, existe esta misma distancia del 8.84 al 7.8 que del 7.8 al 8.84. Por eso le quitamos el signo, porque es una distancia, no lleva signo ni positivo ni negativo, es un valor absoluto. Vuelvo a sacar la misma desviación para cada uno de mis datos, es decir, valor absoluto de 8.5 menos 8.84, que me dará entonces un total de 0.34. 8.9 menos 8.84 en su valor absoluto, tendré entonces un valor de 0.6. Lo mismo con el punto 96 y con el punto 94, que voy a poner un poquito aquí en estos datos a un costado sin hacer ya la operación, que sería 0.76 para la diferencia con el 9.6 y 0.56 para la diferencia del 9.4. Ahora, fíjate bien, porque yo tengo ahora 5 datos nuevos a los que tenía yo originalmente. Es decir, yo tengo una distancia de 1.04 para el primer dato en el promedio. Tengo una distancia de 0.34 en el segundo dato para el promedio. Y así con todos los datos. Tengo 5 datos nuevos. ¿Qué tengo que hacer ahora para poder calcular la desviación con respecto a la media? Pues voy a volver a promediar, pero ahora voy a promediar los datos nuevos, es decir, 1.04 más 0.34 más 0.06 más
0.76 más 0.56. Y una vez que tengo la sumatoria, voy a dividirlo entre el número de datos, que tengo 5 datos. Cuando yo sumo mis 5 datos nuevos, entonces voy a obtener un resultado de 2.76 entre 5 datos, lo que me dará entonces un total de 0.552. Entonces, la desviación media corresponderá a 0.552. Y con esto terminamos el ejercicio. Entonces, tenemos 3 pasos importantes. El primer paso es sacar el promedio de todos mis datos originales. Voy a sacar el promedio de todos mis datos originales. Una vez que tengo ese promedio, necesito sacar entonces el valor absoluto de la diferencia del promedio con cada uno de mis datos, obteniendo entonces 5 datos nuevos para este ejercicio. Una vez que tengo los datos nuevos que salieron de la diferencia, acuérdate, estas diferencias van sin signo porque son valores absolutos. Una vez que tenemos estos 5 nuevos datos, entonces vamos a calcular la desviación con respecto a la media. Y volvemos entonces a promediar los 5 datos nuevos sumados entre el número de datos, lo que en este caso me dará una desviación media de 0.552. ¿Sale? Yo espero que este tema les sea de mucha utilidad para su clase de estadística en segundo de secundaria. Muchísimas gracias.